versículo y vamos a aplicar, a pedir al Señor que nos dé revelación de su palabra. Marcos 16:15. Esta es la gran comisión. Id por todo el mundo, dijo Jesús, y predicad el evangelio a toda criatura. Si usted puede observar, esa es la misión de carácter general para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Nuestra responsabilidad no es convertir al mundo, nuestra responsabilidad es hablar de Dios, hablar de la salvación, hablar del santo evangelio de Jesucristo. Es el único medio por el cual podemos ser salvos. Y esa es la gran comisión que Cristo nos envía. Id y predicad por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura, todo ser humano. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo nos está dando de antemano lo que puede pasar. El que creyere significa el que reciba la palabra, el que recibe el evangelio y abre su corazón a Cristo Jesús. Ese será salvo. Lastimosamente, no todo el que escucha la palabra abre su corazón. Por eso es que no todos serán salvos. Solamente el que creyere y fuere bautizado. No implica que el bautismo es esencial para la salvación. No es un requisito el bautismo para la salvación. El bautismo es una señal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una actitud de fe, es un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hay un solo Dios. Cristo desempeña un papel protagónico en la historia de la humanidad, ya que Jesús es el Mesías de Dios. Él fue el que irrumpió en el escenario humano como el Hijo del Hombre, el siervo sufriente. Fue Jesús quien se ofreció en expiación por el pecado de todos nosotros, por el pecado de la humanidad. Pablo dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea su nombre. Como mediador entre Dios y la humanidad, Cristo pagó el precio del rescate del ser humano. Aquel rescate de aquel hombre, de aquella persona sin la gracia de Dios, fuera de la gracia de Dios. Es Cristo el único que tiene la autoridad para delegar dones y prodigios. Y es lo que Él nos está diciendo en esta porción bíblica de Marcos 16, versículo 17. Dice la palabra de Dios, el 16, retomando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El versículo 17, vamos a ver a partir de este versículo, señales apostólicas que Cristo dio a los apóstoles. Eso es importante entenderlo, hermano. Son señales apostólicas, dones apostólicos. Dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Eso está vigente. Amén. Dice, hablarán nuevas lenguas. Eso está vigente. Son dones que Dios dio a la iglesia. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas primeras, en el versículo 18, tomarán en las manos serpientes. Eso lo vemos en el apóstol Pablo. Cuando allá en la isla de Malta él fue mordido por un áspid, por una serpiente venenosa y no le causó ningún daño. Ahora, fue el propósito de Pablo, fue voluntariamente que él expuso su mano para ser mordido. Se entiende que fue un accidente, fue algo involuntario. Dice, y si bebieren cosa mortífera. Igualmente, amados hermanos, esto son situaciones que pueden darse, pero no implica que nosotros como hijos de Dios vamos a tentar a Dios y nos vamos a exponer. Es como lo que estamos pasando en nuestros días. Esta pandemia mundial nos obliga a estar recluidos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un cuerpo físico, a un cuerpo natural, a un cuerpo que desde Génesis capítulo 3, que fue cuando el hombre cayó en pecado, desgraciadamente las enfermedades vinieron como consecuencia de ese pecado. Y nosotros estamos sujetos a este cuerpo físico débil, debilitado a causa del pecado original. Es por eso que nosotros debemos ser prudentes y no tentar a Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En la siguiente porción bíblica vamos a entrar en Hechos y usted va a poder ver en el libro de Hechos cómo los apóstoles tenían estos dones.
Ahora, cuando es la voluntad de Dios sanar a los enfermos, cuando Dios tiene un propósito, estas señales de poner las manos en los enfermos y que ellos sanarán, estas señales siguen aún vigentes, siguen aún mostrándose en algunos casos cuando es la voluntad del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos al punto 2. Los apóstoles, señales respaldando el ministerio apostólico. Señales respaldando el ministerio apostólico. Los apóstoles de Jesús fueron comisionados para participar activamente en la tarea mesiánica, combinando la proclamación del evangelio con portentosos milagros, milagros que no tuvieron paralelos en la historia humana. Los apóstoles tenían un poder de Dios, del Espíritu Santo, que sanaban a todos los enfermos. Cuando observamos la vida de la iglesia apostólica, es decir, la iglesia primitiva, podemos apreciar que ellos vivieron para servir. Después de la ascensión de Cristo y de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la vida de los primeros cristianos fue dinamitada con poder del Espíritu Santo. Esas vidas dinamitadas impactaron al mundo de su época, proclamando el mensaje del evangelio, y la obra que ellos realizaban en el nombre de Jesús eran apoyadas con los dones y los milagros. El ministerio de los creyentes, para que sea efectivo, hermanos, debe de ser en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el versículo 18 dice que en sus manos tomarán serpientes y al beber cosa mortífera no les hará daño. Si usted desea aceptar cualquiera de estas señales, entonces debe aceptarlas todas. Son señales apostólicas que con el tiempo fueron desapareciendo. ¿Por qué era necesario que los primeros cristianos hicieran dones, hicieran prodigios y señales milagrosos? Porque tenían que respaldar el mensaje del evangelio con estas señales. Por eso Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Ahora, estas señales, amados hermanos, no son en manera alguna mandamientos para la vida cristiana de la iglesia de hoy. Esas señales apostólicas fueron desapareciendo en los días de la iglesia primitiva. Pero por otra parte, yo quiero hacer la aclaración. Por otra parte, vemos que se manifiestan en algunas ocasiones, aún en nuestros días, sobre todo en los campos misioneros, cuando así es la voluntad de Dios. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mire qué precioso, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, sabemos que las peticiones están en Él. A veces la respuesta que Dios nos da a nuestras peticiones no es conforme a lo que nosotros queremos. Pero si estamos en la perfecta voluntad de Dios, pedimos correctamente a Dios lo que Él quiere para nosotros, lo que es su voluntad para nosotros, Él nos oye y Él nos concederá nuestras peticiones. Si alguien mantiene que esos dones apostólicos de los cuales habla Marcos capítulo 16, versículo 18, son para nuestros días actuales, entonces tenemos que tenerlos todos, completamente todos, aún el beber cosa mortífera. Amados hermanos, la señal más importante para el pueblo de Cristo, para el pueblo de Dios en nuestros días, es la preciosa y bendita palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que debe respaldar nuestro testimonio, nuestro evangelio, hayan o no hayan señales. El punto 2, vamos al punto 2. Espero no ir muy rápido. El punto 2 dice provisión de sanidad para el pueblo, ministrando en la autoridad de Cristo. Y aquí vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5:12. Dele unas cuantas ojeadas a su Biblia y busque Hechos, capítulo 5. Versículo 14. Amén.
Vamos a leer desde el versículo 12. Dice así: y por la mano de los apóstoles, esto es interesante, y por la mano de los apóstoles, cuando la palabra de Dios dice por la mano de los apóstoles, es decir, significa que por mediación de los apóstoles solamente eran instrumentos divinos de Cristo para bendecir a los marginados sociales, brindándoles el oportuno socorro. Nunca, amados hermanos, nunca los apóstoles buscaron el reconocimiento humano, ni la aprobación humana, ni la aceptación humana, ni el reconocimiento de los seres humanos a quienes se les hacían estos milagros. Ellos actuaban con la autoridad delegada de Dios en Cristo Jesús. Ellos actuaban con el Espíritu Santo, pero siempre tenían algo en común y era primordial: predicar el Evangelio. Esa era la misión de ellos. Ellos lo entendieron muy bien, predicar el Evangelio. Pero las señales le seguían a los apóstoles. A veces nos confundimos y enredamos tanto las cosas cuando la Biblia nos habla claramente. ¿Y por la mano de quién? De los apóstoles. Yo no soy un apóstol. Posiblemente usted que me oye tal vez piense que es un apóstol, pero yo francamente no tengo los dones apostólicos. Amén. Pero yo entiendo cuando Cristo quiere hacer una obra perfecta, cuando Él quiere glorificarse, Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bendito sea el nombre del Señor. Se hacían grandes cosas. Usted sabe que son los dones apostólicos. Usted ahora sabe que son dones especiales que Cristo delegó a sus apóstoles. Amén. Y que se realizaron en ese momento. Ellos tienen esas señales. Ellos hicieron muchas señales y las hicieron entre la gente. El versículo 13 sigue diciendo: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es obvio que habían personas contrarias al evangelio y habían personas que tenían autoridad en el Sanedrín, como en el tiempo del complot cuando prendieron a Cristo. Asimismo, esas personas obligaban a los demás, sobre todo a los que no tenían mucha autoridad en el Sanedrín, para que no se dejaran convencer o para que no se fueran tras de los apóstoles, tras del verdadero evangelio. Pero miren lo que dice el 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En el Imperio Romano, amados hermanos, aproximadamente 300 años después de Cristo, 300 años, el evangelio se esparció y muchos, aún en las persecuciones, muchos recibieron a Cristo en su corazón y siguieron fielmente el evangelio de Cristo por la predicación de los apóstoles, por la predicación del evangelio. Amén. El versículo 14, sanidad para el pueblo. Miren lo que dice el versículo 14. Crecían, ellos creían en el Señor y aumentaban más, tanto hombres como de mujeres. El 15 dice: tanto que sacaban los enfermos. Este versículo es interesante porque hay que explicarlo y hay que entenderlo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pedro dice: al pasar por la calle, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aún de las regiones vecinas de Jerusalén, la gente venía trayendo sus enfermos y personas atormentadas por demonios a los apóstoles. Y dice la Biblia que todos eran sanados. Todos eran sanados, dice la palabra. Y la gente del Imperio Romano traía para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Toda esa multitud, amados hermanos, esto es importante, toda esa multitud debió ser atraída a Dios por el evangelio para perdón de sus pecados. Pero lastimosamente fue atraída por el poder de la iglesia primitiva. Fue atraída por los portentosos milagros. Fue atraída lastimosamente por los prodigios y los milagros que seguían. Es decir, fueron atraídas por las señales antes de creer en el evangelio de Dios. Dice la palabra que ponían los enfermos, dice al final del versículo 15, Hechos 5:15,
para que la sombra cayese sobre alguno de ellos. La pregunta que yo les hago es, ¿Pedro buscaba hacer eso? ¿Era el propósito de Pedro que su sombra cayera sobre estas personas? Por supuesto que no. Aquel corito que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no era la sombra ni tampoco era Pedro. Es un corito real. Hermanos, Pedro no andaba haciendo eso. Pedro no estaba dedicado a eso. Era la multitud lo que hacía esto. Era la muchedumbre, era el vulgo lo que hacía esto. Y aunque el milagro se realizaba, ¿verdad? No, Pedro no estaba dedicado a esto. Pedro estaba dedicado a la predicación del evangelio. La muchedumbre pensaba que ya que Pedro tenía tanto poder, si ellos lograban ponerse bajo su sombra, recibirían algo. ¿Sabe qué es eso, amado hermano? Superstición, es pura superstición. Dios sana porque en su amor y misericordia, en su soberanía, Él tiene un propósito para con nosotros. Y nosotros debemos entender eso. Pablo no se dedicaba a eso, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ninguno de los apóstoles se dedicaban a eso. Se dedicaban a predicar la palabra de Dios y las señales apostólicas aprobaban la palabra que ellos daban, apoyaban el evangelio que ellos daban. Bendito sea el nombre del Señor. En esa época, el Nuevo Testamento no se había escrito, no se había completado. Por eso las señales eran tan importantes. Bendito el nombre del Señor. Pablo dice en Efesios 2:20 que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces podemos observar que los apóstoles, aunque tienen esos dones, se dedican a la predicación, se dedican a ministrar la salvación, a llevar el mensaje de salvación. El punto número 3, vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos al punto 3 rápidamente. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Es otra porción bíblica muy interesante que debemos de estudiar. El punto 3 se titula Sanidad Integral para la Iglesia. Antes de leer la porción bíblica, quiero decirles esto. Desde Génesis 3, desde la caída del hombre, la enfermedad, hermanos, es una condición natural que afecta a todo ser humano. La enfermedad es parte del ciclo de la vida. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. Serán sus días 120 años, eso fue antes del diluvio. Ahora bien, Moisés dice en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, nosotros como comunidad cristiana, como iglesia de Cristo, y sobre todo los líderes, juegan un papel importante en entender estos principios bien claros a la iglesia. Porque cuando la iglesia no es madura en este conocimiento, en estos principios, eventualmente cuando una enfermedad viene a nuestras vidas y posiblemente no sanamos cuando estamos pidiendo a Dios, podemos tropezar y podemos ser confundidos. Muchos han sido confundidos por no entender estos principios. No estoy diciendo que Cristo no sana. Él es poderoso y Él sigue haciendo milagros, amados hermanos. Ahora Santiago nos va a decir qué es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno entre vosotros afligido? La aflicción es parte de nuestra naturaleza. Vendrá tarde o temprano, estaremos por A o B motivos, estaremos en un momento determinado en aflicción. Eso es parte natural del paquete. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Santiago dice, ¿está alguno de vosotros en ese momento, en esos tiempos de aflicción? ¿Qué es lo que debemos hacer? Haga oración. No se preocupe, amado hermano, si en el tiempo de aquí atrás usted está descuidado en la oración, usted ha sido indiferente con la oración. En estos tiempos de aflicción es cuando más deberíamos de estar en oración,
pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios su mano poderosa, pidiendo a Dios que obre su santa y perfecta voluntad y se glorifique en nosotros, aún en este tiempo de plaga, de peste, de destrucción. Aún en este tiempo podemos acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer si estamos en aflicción? Hacer oración. Santiago sigue diciendo, ¿está alguno alegre? Se da cuenta que son etapas. A veces estamos en alegría, a veces en aflicción. Si estamos en alegría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cantemos alabanza. Cantar alabanza es dar acción de gracias a Dios. Alabar al Señor en todo tiempo. Como dice David, te alabaré en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, dice la palabra de Dios. En tiempos de aflicción, en tiempos de tristeza, en tiempos de alegría. Ahora, a veces la aflicción, la tristeza que produce la aflicción, no nos produce alabar. Santiago lo entiende. Por eso es importante hacer oración, para que por medio de la oración Dios tome nuestra aflicción, Dios tome nuestra ansiedad. Después que pasamos ese periodo de ansiedad y podemos descansar en Cristo Jesús, entonces viene la alegría, viene el gozo, como dice David en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces cantaré salmos, entonces alabaré tu nombre, entonces el pueblo alabará tu nombre, dice David. Cante alabanza. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Sabe, hermano? Santiago da por aludido que habrá más de alguno enfermo, porque la enfermedad también es parte de la vida, es parte del ciclo. Más de alguno puede estar en circunstancias de enfermedad. Estamos padeciendo. Ahora, Él nos da la clave, lo que debemos hacer. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es lo que se debe de hacer. Los ancianos implica aquí aquellos que tienen estabilidad espiritual, aquellos que saben y conocen a Dios, aquellos que entienden a Dios, aquellos que escuchan a Dios, aquellos que saben que Dios tiene un propósito en nosotros, aquellos que tienen madurez espiritual. Vayan y oren por él, ministrenle. Eso es lo que está diciendo. La siguiente expresión, tengo que explicarlo, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta unción de la cual habla Santiago aquí, es importante explicarla. Esta palabra que se usa aquí como ungir, el diccionario Strong lo explica así. Hay dos palabras que se traducen como ungir en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Una de ellas se usa en sentido religioso, divino. Esa es la palabra griega creo, C-H-R-E-O, creo, de donde se desprende Christos. Cristo fue el ungido, y eso quiere decir ungir a alguien con un aceite o ungüento perfumado. Y es usado así 5 veces en el Nuevo Testamento, y en todas se refiere a la unción de Cristo por el Padre Dios con el Espíritu Santo. Es decir, la palabra creo, ungir, se asocia únicamente con Cristo. Ahora, esta palabra, ungiéndole con aceite, de la cual Santiago nos habla, es la palabra alepo, así como se escucha. Y uno encuentra que esta palabra se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo la usó en Mateo 6:17 cuando dijo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Jesucristo dice, unge tu cabeza, es decir, limpia tu cabeza con aceite y lava tu rostro. Todo lo que ahí se indica es ponerse un poco de aceite para limpiarse y para lucir bien. El comentarista y teólogo Trench dice que alepo, esta palabra que usa Santiago aquí, alepo, es lo humano, es lo físico, es lo natural. La otra palabra que expliqué, que es creo, indica una palabra divina y sagrada. Pero esta palabra alepo indica frotar con aceite. ¿Recuerda usted cuando Ezequías, el rey Ezequías, enfermó con aquellas llagas? ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Se puso aceite en esas llagas y él curó. Lo que Santiago está diciendo en efecto es lo siguiente: llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y luego atiéndanlo. Busquen un buen médico
Busquen personas que lo puedan atender y que lo puedan cuidar. Hermanos, el aceite y el vino eran elementos con propiedades curativas. ¿Usted recuerda la parábola del buen samaritano allá en Lucas 10:34? Jesucristo, haciendo uso de esta parábola, que dice que no fue parábola, sino que fue un dato real, porque Cristo menciona nombres. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Echándoles, es decir, ungiéndoles con aceite y vino, echándole aceite a esas heridas. Eso es exactamente lo que Santiago está diciendo, hermanos. Esta no es una unción espiritual como se hacían con los reyes, con los sacerdotes o como se hacía con los profetas. Esta unción tampoco habla de la unción de Cristo. Tampoco habla de lo que se hace en las iglesias, de usar aceite para ponerlo en la cabeza de las personas. Tampoco Santiago está hablando de eso. Está hablando de un cuidado físico que se debe tener con los que están enfermos. Vayan y oren por él, cuidándolo, ungiéndolo con aceite, dándole las atenciones necesarias. Eso es lo que Santiago está diciendo, hermano. Sé que esto es un poquito para muchas personas difícil de aceptar o de recibir, pero si usted va concienzudamente a estudiar la palabra y usa diccionarios y usa el idioma antiguo, el idioma original, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Santiago, hermanos, es un hombre muy práctico. Es un hombre espiritual, es un hombre de oración y sabe que la oración puede levantar al enfermo de la enfermedad, pero no está diciendo que dejen de cuidarlo, no está diciendo que dejen de atenderlo, está diciendo que le brinden el cuidado que necesita, que requiere. Él era muy práctico y un hombre mucho de oración. Él dice, llame a los ancianos para que oren por él. Es interesante que lo primero que Santiago recomienda es la oración. Y luego el cuidado que debe de dársele a esa persona. Pero Santiago no se queda ahí. En el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará de la enfermedad. La oración de fe salvará al enfermo. Y dice, y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. El Señor levantará de la cama, de la enfermedad, cuando esa es la voluntad del Señor. Nosotros debemos de entender que el Señor lo levantará, porque tiene un propósito con él, porque tiene una misión que cumplir, porque tiene algo que hacer con ese cristiano. Amén. Dice, el Señor le levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. A veces las enfermedades son consecuencias del pecado. No en todos los casos es así, pero Santiago está hablando aquí específicamente que posiblemente ese que está enfermo es por causa del pecado. ¿Por qué? Le vino una enfermedad a consecuencia de pecado. Y dice, y si esta enfermedad fue porque cometió pecado y como consecuencia se enfermó, dice que su pecado le será perdonado. Amén. Tenemos que recibir, amados hermanos, el orden correcto es recibir primero una comunión perfecta con Dios de nuestros pecados. Y eventualmente Dios va a hacer la obra de sanidad. Es difícil cuando a una persona se le llama para ministrar a uno que no conoce a Dios, a un impío, a un pecador, a un mundano, a un pagano que no ha conocido a Dios. ¿Cómo le vamos a ministrar? ¿Cómo le vamos a ministrar a una persona que no conoce de Dios? Primero, él tiene que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Primero tiene que buscar una relación correcta con Dios el Padre. Y eso solamente se logra por medio de Cristo Jesús. Y entonces podremos ministrar oración para sanidad divina. Siempre que presentamos el mensaje de salvación, siempre tenemos que llevar a la persona a que conozca a Cristo como Señor y Salvador. Primeramente, sobre todas las cosas. Cristo debe ser primero para el pecador. Jesucristo es el único que puede dar salvación y después, eventualmente, si así es la voluntad de Dios, Él se va a glorificar según nuestra necesidad. Bendito sea su nombre. El apóstol Santiago dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Oráis unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
No tenemos tiempo para entrar en detalle aquí. Solamente quiero señalar que Santiago está destacando una vez más la fe. Al principio de la epístola, en el capítulo 1, versículo 16, Santiago empieza diciendo, pero pida con fe, no dudando nada. Y aquí en este versículo que acabamos de leer dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará cuando sea su voluntad. Porque el Señor puede tener otro propósito para ese enfermo. El Señor puede estar usando la enfermedad para glorificarse aún en esa circunstancia, en esa persona. Así que es necesario que tengamos ese principio en mente. Luego dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados una vez que acepte a Cristo Jesús como su Salvador. Yo no puedo influir en esa decisión en los demás. Cada ser humano tiene una responsabilidad individual delante de Dios de venir a Él y pedir personalmente porque sus pecados sean perdonados. El versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí es necesario que establezcamos una diferencia, amados hermanos. Usted confiesa sus pecados a Dios, pero debemos confesar nuestras ofensas, nuestros agravios, nuestras faltas que hemos cometido unos a otros. Si yo le ofendo a usted, entonces yo tengo que venir y pedirle a usted, confesarle a usted mi error, mi ofensa y pedirle que usted me perdone. Pero yo no debo confesar mis pecados ante usted y tampoco pretendo que usted me los confiese a mí. Usted tiene que confesárselos a Cristo Jesús. Usted se los confiesa al Señor. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, es decir, a Cristo Jesús, Él dice, es decir, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros no podemos perdonar pecados. La tradición nos ha enseñado por centurias de que debemos confesar nuestros pecados ante el cura, ante el sacerdote. No, hermanos, eso es ficticio y es una falacia. ¿Cómo otro pecador puede perdonar los pecados de otro pecador? Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros confesamos primeramente nuestros pecados a Cristo y luego confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, es decir, nuestras ofensas los unos a los otros. Si yo ofendo a mi prójimo, primeramente ofendo a Dios. Entonces yo tengo que confesar a Dios y luego admitir mi falta con mi hermano y pedir la restauración con mi hermano. La hermandad nuevamente debe de ser restaurada. Bendito sea el nombre del Señor. Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros. Orad unos por otros. Otra vez Santiago nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. ¿Qué es orar, hermanos? Para usted, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y en nuestra oración está implícita la relación de padre e hijo. Nosotros como hijos de Dios, la relación de Dios como nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos necesitados de Dios. La oración no es un acto jerárquico en donde yo pido lo que quiero y donde Dios es mi siervo, es mi esclavo y Él tiene que atenderme. No, hermanos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Tenemos que usar la oración como lo que verdaderamente es. La oración, hermanos, es hablar con Dios, pedir al Señor, pedir en humildad, reconociendo nuestra necesidad. Santiago era un hombre de oración. En todo tiempo de su epístola, en todas partes de su epístola, vemos a Santiago clamando y orando. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, el original dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Porque el justo es el redimido, el justo es aquel que tiene una comunión con Dios, el justo es aquel que tiene una madurez espiritual, el justo es aquel que camina en la voluntad perfecta de Dios. Ese tiene audiencia, ese tiene entrada, ese puede llegar al trono del supremo Dios a recibir el socorro, a recibir, amados hermanos, el auxilio de nuestro Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Santiago era un hombre de oración. ¿Sabe cómo le llamaban a Santiago? Rodillas de camello. Así le llamaban. Así era el apodo que tenía el apóstol Santiago. ¿Por qué le llamaban rodillas de camello? Porque tenía callos en sus rodillas. Porque vivía
humillado porque vivía de rodillas ante Dios. Era un hombre de oración. Y él nos presenta a otro hombre de oración en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no hubiese lluvia, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo quiero que usted observe en cuántas ocasiones Santiago menciona la palabra oración. En cuántas ocasiones Santiago menciona la palabra unción. En cuántas ocasiones menciona el apóstol Santiago la palabra oración. En muchas ocasiones. Es decir, la oración es el contexto de su enseñanza. La oración es el punto principal de su enseñanza en este capítulo 5. Elías fue quien pronosticó el tiempo por primera vez en la historia. No hubo ningún otro pronosticador más eficiente y eficaz que Elías. Pronosticó que no había lluvia en ese tiempo, y pronosticó que vendría lluvia en otros 3 años y medio sobre la tierra. Y así fue. Entonces lo que Santiago nos está diciendo es de que debemos ser gente de oración. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que saber que Dios dio dones a la iglesia para que la iglesia, como dice Efesios capítulo 4, fuese edificada en la palabra del Señor. Para que la iglesia llegue a tener madurez en lo espiritual. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, es necesario que sepamos que Santiago no está diciendo que aquel que lleva a una persona a Cristo, porque en el versículo 19 dice: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos que hacer una aclaración. No está diciendo Santiago que el que lleva a una persona a Cristo va a recibir el perdón de sus pecados, sino que aquel que va a Cristo es quien recibe el perdón de sus pecados. La persona que lleva a otra persona a Cristo ya ha recibido el perdón de sus pecados cuando él mismo aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amados hermanos, concluyo con esto. En este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de zozobra y de enfermedad, nosotros como pueblo de Cristo tenemos que esperar y confiar en nuestro Señor. Tenemos que saber que Él tiene siempre un plan y un propósito para nuestras vidas. Tenemos que estar seguros en Cristo Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro refugio y nuestra constante esperanza. Esperaremos en Él, como dice el Salmo 123. Esperaremos en el Señor. Miraremos su mano hasta que de nosotros tenga misericordia. Mientras tanto, amada iglesia de Jesucristo, hagamos uso de la oración, hagamos uso de la palabra del Señor. Estemos siempre en comunión con nuestro Dios. Estemos siempre como iglesia esperando que Dios ponga su mano. Él puede hacer un milagro. Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Él sigue glorificándose. Pero sobre todo, amados hermanos, busquemos siempre la gloriosa comunión con Dios, su presencia en nosotros y su Espíritu Santo en nosotros, que nos consuele, que nos aliente en todo momento, en toda hora. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, si alguien que me ve, que nos escucha, no ha recibido a Cristo Jesús y todavía no tiene esta esperanza, no tiene esta confianza, yo le invito a que haga una oración, a que siga el modelo de una oración, pero usted con sus propias palabras puede decirle al Señor que venga y que entre en su corazón. Oremos al Señor. Padre maravilloso, vengo a tu presencia, reconociendo mi necesidad, reconociendo que soy pecador, reconociendo, Señor, que estoy fuera de tu voluntad, alejado de tu propósito, Señor. Te pido perdón, reconozco mis pecados delante de ti, reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, reconozco que solo tú, Cristo amado, eres
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibo tu salvación, recibo el perdón de mis pecados. Limpia mi corazón, limpia mi alma, mi mente, Señor, y ayúdame a vivir una vida que agrade tu nombre. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Amados hermanos, quiero hacer otra oración con la Iglesia de Cristo. Todos aquellos que somos hijos de Dios, que conocemos a Dios, por favor, únase conmigo en esta oración. Padre maravilloso, como Iglesia de Cristo venimos a tu presencia. Venimos en esta hora, Señor, aunque estamos separados físicamente, estamos unidos en un espíritu. Estamos unidos en tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, Señor amado, y lo único que tenemos a nuestro favor es la intervención de Cristo. Es la oración, Señor, por medio de la cual podemos llegar a tu presencia. Te pedimos, te suplicamos, Señor amado, que tú obres en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas, Señor amado, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de aflicción, que tu presencia, Señor, nos ampare, que en cada hogar, Señor, como en el día de Pentecostés, aquellas llamas que se posaron sobre tus discípulos, sobre aquellos 120, que en cada hogar, Señor, haya una llama de tu Espíritu Santo, que en cada hogar, Señor, haya una iglesia, Señor amado, porque entendemos que la iglesia no es un local, no es una área física, no son 4 paredes donde nos reunimos. La iglesia de Jesucristo son todos los redimidos con tu sangre, y nosotros estamos en comunión, nosotros estamos esperando en ti, Señor amado. Nosotros sabemos que te pertenecemos, que tú siempre te glorificas en la vida de tus hijos. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor, que nuestra ansiedad, que nuestra preocupación se disipe, Padre, sabiendo que somos tuyos, sabiendo que tú tienes moradas celestiales que no pueden ser tocadas, que no pueden ser destruidas, que no pueden ser, Señor, corrompidas, Señor, por cosas físicas o por cosas de este mundo, Señor amado. Gracias te damos porque podemos confiar, porque tú dijiste, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Esperamos ese día glorioso, Señor. Danos la fuerza, danos, Señor amado, la fortaleza para vivir firmes, para vivir agarrados de tu mano, Señor, sobre todo en estas circunstancias, en este tiempo de necesidad. Te lo pedimos, Señor, unidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Les amo, amados hermanos, en el amor de Cristo, y les insto a cada hogar a que juntos en cada hogar desarrollemos el culto familiar, desarrollemos la reunión familiar, adoremos al Señor y busquemos la presencia de Dios en familia. De esa forma estamos recibiendo la administración de Dios, de su Santo Espíritu. Que Dios le bendiga grandemente. Amén.